Después lo voy a subir. Ni modo. ¿Cómo va la pila con el equipamiento para el Canigó? Bien. Bien, lo más importante. ¿Qué me va a enseñar? Lo más importante es. Espérate, déjame ver si así funciona mejor. No, me veo bien. Mejor así, sí. Yo creo que sí, en ese aspecto va a ser. Lo más importante, Jordi, de todo. O sea, mira que hay aspectos importantes, pero lo más importante es que me he comprado un buff. Me he comprado un buff que va con mi camiseta. Ahora tengo un buff que va con mi camiseta. Te voy a enseñar que la mejor, me dicen. Oye, te iba a enseñar el que voy a buscar que te iba a regalar que no quisiste. Sigue siendo en la cámara. Pero esto es un ban, Mira, yo tengo una calva tan grande que todavía me sale la calva por arriba. Mira que te iba a regalar. Espérate, sigue siendo en la cámara. Vengo ahora. Lo voy a buscar. Bueno, señores, estos son los live de Jordi que salen de la nada. Son verdaderos live. No son programados, ni son interrumpen tu día a día. Es exactamente como se crearon los live en el principio. Totalmente no planificado. Y ahora estoy viendo mi headband que me compré de Buff. Porque yo uso el headband para el sudor y para el sol. Claro, como yo tengo ese real estate aquí que tengo. Ese real estate que yo tengo aquí, eso absorbe más sol que la capa de ozono. Entonces yo necesito taparlo. Normalmente yo uso más grandes, pero me hace ilusión algo solo para sudar. Esto, el headband. Porque de esta manera yo tengo la parte de arriba abierta y respira, no me sobra esa tela. Cuando yo uso un buff tradicional me sobra esa tela hacia arriba, pues ahora no me sobra. Tengo exactamente la que necesito, que es esta. Me tapa el sol para en esta parte y aparte me controla un poco el sudor para que no me caiga en la cara. Es perfecto. Y va a juego con mi camisa McKinley, que hace tiempo que no me compraba una camisa. No, esto es porque estaba viendo cómo me quedaba con esta mochila. Jordi fue a fabricar, Mira. ¡Hey! Mira lo que te iba a regalar que no quisiste. No, ¿quién dijo que yo no lo quiero? Un segundito. La cosa clara. Yo no he dicho que yo no quiero nada. Pero mira, tú tenías tú no tenías este. Déjame ver. Excúsame, déjame quitar la cámara. Excúsame. Enseña realidad. Enseña realidad para que la gente vea. Mira. Excúsame, pero igual de amarillo. Entonces, fíjate. Y no es igual de amarillo, es otro tono de amarillo. Los tonos importan. Mira esto, cómo se ve aquí. Mira. Pero está chulo ese, me gusta ese, Me gusta, te parece un corsario y todo. Claro, viejo. Claro, este está usado, pero tengo uno nuevo sin usar. Mira. Pero me gusta, lo acepto, regalo. Ah, pues te lo llevo. Y claro, y yo, el que mandé a hacer con mi marca. Hay que poner la música de los piratas. Y mira, tiene una montaña de ese lado, está muy pero yo tengo que decir. Ajá. Tengo que decir que lamentablemente tengo que admitirlo. Tú sabes, yo a veces admito las cosas.
Está muy ápero. Tengo que admitir que yo tuve esa idea, pero lo que no tuve son los cojones de hacerlo. Y aparte, ¿Y por qué no? porque tampoco vi, porque hacer uno está bien, pero que siempre hay que hacerlo para hacer varios hay que hacerlo en cantidad. Sí, pero cada cual se haga el suyo. Yo no lo he hecho a la gente de mi grupo. Ah, bueno, pero claro, como que tú, como la prueba, como que te pida una prueba así. Así Está muy que, chulo, man. Tiene que hacerte uno, pero porque ese es de Corsario, sí. pero tú puedes, eso está chulo. Al final tú puedes vender. Y está chulo el buff. La tela del buff está bien. O sea, Muy buena, muy buena. es Sí, microfibra normal. sí, microfibra. Es que sí, es que estoy creando mi marca y Tichera. Hay una empresa, Javis, que te la recomiendo, que se llama Printify, que te dan los diseños, los artes. De verdad, está muy chulo. Mira, te voy a enseñar. Eso quedó muy chulo, viejo. Eso quedó Mira, muy chulo. mira esto, Javis. Yo estoy creando. Hay una página que se llama Kitty, que aquí tú coges arte, te dan los propios diseños, tú lo puedes modificar, todo, Javi. O sea, Inspiration, T-shirt, por ejemplo. Y te dan T-shirt que después tú lo vas modificando como tú quieras y te lo pones a vender en Printify. ¿Sabe qué sucede con el tema de nosotros? Que el buff ya es microfibra, pero la camiseta que tú hiciste, ¿qué material tiene? Yo la pedí en algodón, pero porque yo quería algodón. Yo quería algodón, pero ¿sabes por qué, Javi? Porque que a mí, viejo, el sintético se me pelan los pezones. Me sangran. Mm, Jordi, Entonces, pero el algodón es un mal material. es que o mal material o me sangran los pezones. No, todo el mundo que va a maratones, viejo, que eso es común, tienen ese mismo problema. Hay camisas especialmente que tienen un tejido ahí para eso. O sea, pero ir con algodón a la montaña, tiene que haber una mejor solución, segurísimo, man. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices? Porque el algodón es el peor material que tú puedes ir para la montaña. Es el peor. Ok, ¿por Por la qué? propiedad del algodón. La propiedad del algodón, o sea, de hecho, un sistema de capa no funciona con algodón. Todo el sistema de capa del outdoor no funciona si tú abajo tienes una camisa de algodón. Porque el algodón no tiene las propiedades que hace falta. No es hidrófugo, no sé, una cosa de esa. No, se queda mojado, sobre todo el mojado. Claro. No lo tira más para adelante. Entonces no te funciona en un sistema de capa. Un sistema de capa es esencial para un buen funcionamiento, para una buena administración de la transpiración, que es lo más importante en montaña. La gente cree que es calor y frío. Lo más importante en la montaña es una buena administración de la transpiración, Okay. que es lo que te va a causar problemas. Entonces, esa camisa a ti se te moja y se te va a mantener mojada el día entero. Ah, sí. Sí, Y, eso sí. si te pasas 3 días con ella, 3 días mojada. Ah, sí. Eso Eso sí. es no good, man. No good. Bueno, ok, está bien, pero ¿qué solución tú encuentras a los pezones? A mí no me ha pasado tanto. Cuando me ha pasado alguna vez, pero que no me ha pasado hasta el nivel que digo, no lo aguanto más. O sea, estoy un poco sensible ya, tú sabes. Sí, sí. Pero sobre todo cuando hace frío. O sea, cuando tú estás muy sudado y hace frío. Porque los pezones se ponen más duritos y la ropa mojada, rosa. Sí. Entonces, vamos a buscar soluciones, Jordi. Yo no tengo la cosa. Yo de mi cabeza pienso que tú puedes pegarte algo ahí. No es para trapo, una vaina. Una curita, viejo. Esas curitas que venden, que son a prueba de agua, por ejemplo. Sí. Y que venden de todo tamaño. Comprarse las que vienen cuadraditas y hacer así.
y ya está. Eso, como una prueba de agua, eso te va a durar el día entero ahí. ¿Y cuáles son las que son las pruebas de agua? Tú, yo no sé que había una prueba de agua. Ahí mismo en Mercadona vende. Yo creo que yo tengo aquí curitas normales. Y que son a prueba de agua. Sí, o sea, tienen un material que es eso, que es para eso. Déjame buscar aquí en mi. Tengo todos tipos de curitas. Después que tengo la niña. Mira, por ejemplo, esta. Aqua Protect. Estas son, que quizás las normales te funcionan, pero la Aqua Protect quizás son mejores. A ver, estoy viendo una cosa. Y lo hay en Mercadona, tú dices. Esto yo lo compré. No, esto no fue en Mercadona. Pero en Mercadona hay. Pero mira, por ejemplo, exactamente. Esta no viene muy grande. Hay tres tamaños. Esta es una, se llama Aqua Protect, pero esta no la compré en Mercadona. Pero lo venden en cualquier lado. Y este tamaño. Hombre, realmente, si te coge la punta, yo creo que es el problema, sinceramente. Sí. Y ya, para coger la punta, esto es suficiente. Sí, claro. Entonces son de un material como que aguanta el agua. Ok. Un plasticoso así, una cosa así. Y espérate, estoy abriendo una vez. Ay, coño. Sí. Pues eso se me ocurre de la cabeza, pero no, nunca he tenido un problema tan fuerte como para yo usarlo. Pero sí, antes que utilizar ropa de algodón, cualquier otra vaina. Mira esto. Mira, es muy finito. Ay, no, que no la cámara. Sí, sí, No lo sé. estoy viendo ahí, sí. La tela es realmente muy finita. Mira. No. Ahora, y lo que tenemos mucho pelo. No, eso se pega. Esto no es tanto. Yo creo que no es tanto. Tú me enseñaste. Ok, ok. No, pruébalo. Es que nada más hay que probarlo. Ok, estoy aquí apuntando. Entonces, Tiene que haber otras mejores. Yo compraría una que son más cuadraditas, más así. Hay algunas que venden para ampolla también, ok. que tiene como el alrededor, pega alrededor. Tiene que haber una cosa de esa. Y eso le pasa a mucha gente, Johnny. Es que tiene que haber esa solución hecha comercial ya, seguro. Seguro. Pero la ropa de algodón, it's a no, man. Javi, hemos hablado de una vaina. Digo, yo tengo que irme, pero déjame enseñarte esta vaina. Déjame enseñarte esto, Javi. ¿Cómo pinta esto, viejo? Deja ver. A ver. Estoy viendo. Pero esa es para 7 días, ¿no? Mira, Ahí, para 14. El día a día. bueno, Mira. temperatura mayor. Mira, antes de Mira, temperatura mayor. mira, las temperaturas están subiendo, ¿eh? La tendencia de la temperatura está subiendo. Sí. Lo que se entiende que no habrá nieve. Ojalá. Yo no creo que haya nieve nueva. Lo que hay que ver es qué remanente queda de la que está ahora. Pero la nieve no creo que vaya a ser un problema por cantidad. Y de 10 hay un poquito más, sí, agua. Está bien. Mira, pero antes era un 100%, ahora están un 95%. Sí, va variando mientras va pasando el tiempo y el clima, porque el clima no es una cosa estática, va cambiando. Entonces tú haces una previsión y esa previsión tiene un por ciento de error posible, un por ciento de exactitud. Mientras más, fíjate, lo interesante es que la previsibilidad de hoy es 55%. O sea, lo más exacto que tú puedes tener es un 55%.
que puede cambiar, o sea, puede cambiar. Lo que cuando tuve la línea de, por ejemplo, la temperatura, tú ves una línea encima, o sea, está la línea que es la más probable, y luego tú tienes una línea por encima y por abajo, Sí. tanto en la alta como en la baja. Claro, ¿de dónde vienen esas líneas? Y también abajo en la versión de eso para pluviometría es la marca, el azul es el más probable, ¿no? Y el todo tú tienes la marca, una arriba y otra abajo, que es como la máxima y la mínima para ese día de milímetro de lluvia. Entonces, eso viene porque ellos no utilizan solamente ellos no utilizan un solo motor no, la palabra es un solo algoritmo, no. ¿Cómo se llama? Sistema de medición. Sí, pero tiene un nombre. Pero digamos, ellos no utilizan un solo sistema, ellos utilizan varios diferentes a la vez. Y cada sistema de eso tiene un algoritmo y un approach diferente y te da resultados ligeramente diferentes. Entonces, lo importante es saber que ese rango, todos los sistemas, que no se llama sistema, pero ya me acordaré, todos los diferentes algoritmos que tienen han dado como máximo eso y como mínimo eso. Así que tú puedes esperar que está en el medio de esas dos cosas, seguro. Pero bueno, la mayor probabilidad es la línea que te ponen. Pero puede cambiar para uno de los extremos en un evento aislado que también se dan en meteorología. Ay, madre, Javi. Dame como Pero eso es lluvia, eso no pasa nada. Es mejor que no llueva, desde luego. Yo prefiero la nieve a la lluvia. Oye, ¿qué te digo? Pues mira, viejo, ahora mismo está lloviendo con 1 grado Celsius. En la noche está lloviendo. Y por ejemplo, hay 70% de agua lluvia, agua nieve. Hoy 31. Sí. Pues mira tú. Y después mañana jueves agua nieve otra vez. Ay, bueno. Eso está bien. Lo que te digo, Jordi, es que tenemos rápidamente que buscar una solución porque tú tienes que dejar de usar camisa de algodón. Yo me voy a buscar Es que eso es primordial. Eso es primordial. Yo he puesto a buscar pezonera en Amazon, pero no veo que tengan buenos reviews, por eso no. Aparte, hay diferentes tipos de camisas. Hay algunas que son mucho más suaves. Hay algunas incluso. Yo tenía una que era especial para esa vaina. Y la marca era, Dios, una marca conocida. Ah, no me diga. Y era especialmente para eso. Yo me recuerdo cuando la compré, dije, mira, esa camisa, la voy a comprar para la sensibilidad de los pezones. Es un buen tema para lanzarlo a la comunidad también. La que tú tienes puesta ahora mismo, de rosa. Yo creo que esta camisa está bien, es buena, es suave. Vamos a ver. Como yo el problema no he sufrido tan fuertemente, y entonces no. Ay, madre, Javi. Javi, yo sigo estando preocupado con el clima, viejo. ¿Qué es lo que te preocupa, Jordi? Pon tú que llueva. ¿Qué puede pasar? Que nos mojamos. ¿Qué? ¿Y qué pasa si te mojas? Bueno, que mojate en la ciudad está bien, pero mojate con agua fría y cruzar un río frío. No sé, ven. Jordi, tú no. Ya, pero es lo mismo. Fíjate, imagínate que no llueva y que haga frío. Tú vas a estar mojado, más con esa camisa de algodón, tú vas a estar mojado y frío igualmente. Bueno, nos daremos el baño de agua caliente cuando lleguemos al refugio de Manlleu, Manilleu, Manianelle, como se llama. Marialles.
Marialles. Marialle. No, Oye, y hay que pagarlo, vale 2,5 euros. no importa. Yo creo que eso van a ser los mejores 2,5 euros pagos. Pero oye, yo no sé cómo es, pero seguro eso está limitado, ¿eh? Es con un cronómetro. Ah, sí. Porque los recursos en un refugio son limitados, eso no es un hotel. No, es que el calentador debe ser solar. Por ende, Claro, tiene que tampoco te creas que tú vas a estar en un spa aquí. Pero el agüita que se soportará, por lo menos. sí. Sí, a nivel. Sí, a nivel, viejo. Bueno, Javis, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a poner fecha para enseñar todo lo que vamos a llevar? Ya sería la semana que viene. ¿Cuándo ponemos fecha del siguiente live? Muy pronto, hermano, muy pronto en un canal cerca de usted. Tiene que ser en estos días, Jordi. Ah, yo había pensado la semana que viene. ¿Cómo Lo para poder lo que pasa con la semana que viene es que si alguien se va a aprovechar de eso en este viaje, no le va a dar tiempo a comprar nada. Pienso yo. Ah, bueno, también es verdad. Porque Tienes si alguien razón. dice, wow, si lo hubiera visto la semana pasada, me pido eso. ¿Entiendes? Una cosa así. O Es verdad. si lo hacemos nada más 3 días antes, la gente va a estar como que, ay, no puedo, no sé. Javis, pues te vamos a hacer algo. El domingo, ¿cómo tú lo tienes? El fin de semana yo tengo a mi gente aquí, en la mañana, el único día, sábado y domingo. Y por la tarde trabajo. O sea que Entonces, sería cuestión del lunes. el lunes es más fácil, sí. ¿El lunes festivo también? ¿Qué día? No, espérate una cosa. Este domingo no, pero espérate, que yo no. Este sábado yo tengo un compromiso. Yo voy a Tarragona. Mm, A Tarragona voy yo. Un compromiso este sábado. Y vuelvo el domingo. ok. O sea que no. Pero, déjame ver. Ahora ya nos pondremos de acuerdo, ya. Nos ponemos de acuerdo. Ok. Ok. Para decirlo. ¿Qué tú te ríes? Te estás riendo de mi buff. Te estás riendo de mi buff porque tú quieres ser como yo. Mira, 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 yo estoy cuadrado, viejo. O sea, tú ves un tipo así, tú dices, ese tipo ya camina, míralo, wow. Tiene buff y todo, wow. Ese tipo tiene que ser profesional. Wow. Qué allante. Javi, coño, te lo estoy regalando. ¿Para qué te lo compras? Porque es diferente. Esto es diferente. Esto tiene una función diferente. Javi, escúchame. Tú y yo tenemos la misma función. El sudor y el sol. Ahí está. Oye, Jordi, oye lo que oye cómo te lo voy a explicar. Cuando yo lo utilizo de esa manera, Jordi, para lo que yo estoy utilizando, Sí. yo quiero, porque esto se va a quedar empapado ese. Va a quedar empapado de una manera que al día siguiente, si te lo pones, tú sabes. Te pica, te pica. Entonces, esto es medio buff empapado, no un buff entero. Mira, Javi, pero, mira, esto es nada más la cintica. sí, pero Es Javi, menos peso mojado. Y entonces cuando tú estás haciendo una actividad que requiere mucho, que tú estás sudando mucho, la parte de arriba tú no la quieres tapada. Tú quieres que por ahí salga el calor. hace sentido. Tú ves. O sea, porque ahí tú no quieres tener tela ahí arriba, porque esa tela te sobra. Si fuera para el frío, sí. Si llegamos a un sitio que ya tú no estás sudando y lo que está es mojado y te está enfriando, entonces yo me quito esto y me pongo mi buff, mi otro buff, uno seco. Claro. Claro. Sí, y poniendo como tengo ahora, siento presión en la cabeza. Siento que me Claro, yo sé, siente presión, eso no funciona así. Mientras que este está perfectamente, está diseñado para esto mismo. Entonces, no solamente me ayuda con el sudor, sino que me cubre la parte de la calva que sufre más con el sol, que de aquí a aquí. Mierda. Ya yo que acabaré comprándome un buff también. Es que si tú sudas mucho, esto es mejor que lo otro.
Yo lo que pasa es que tengo de Decathlon una cinta negra como de karate, que es precisamente para eso, para el sudor, que me la amarro como Sí, cabo. sí, pero exacto, pero nada más sirve para el sudor, pero no te cubre la frente. No. Mientras Lo que que esta, porque todas se van a acabar empapando igual. Esa cinta se va a empapar y probablemente tú dices así, mira, sí, y sana agua. Lo que pasa es que yo uso cachucha, porque como yo estoy calvo, pues me sí. tapo el sol, yo uso gorra. Por eso es. Yo ando buscando una gorra. Decathlon tiene una que yo quiero, que es porque yo ando buscando que las telas sean tan finitas que se seque con soplada, ¿vio? Pero es que los colores, y hay una chula, pero los colores son como malditos. Mira, dame enseñarte la que tengo yo. Voy. Pues mira. Se nos fue Javis. A ver si se conecta ahora otra vez de nuevo. A ver. Esta es la gorra que yo uso. Bordada a mi nombre. Yo creo. Sí, Espérate. sí. Ahora sí. Mira, esta que yo uso, que es estilo trucker, con fibrilla aquí atrás. Increíblemente, yo te voy a decir una cosa. Esa cachucha, esa gorra, digamos, para que nos entiendan más globalmente, Sí, que son las que uno estamos acostumbrados a ver si de toda la vida, sí. son las mejores, porque esa parte de atrás de tela, eso no coge agua, No. Y el calor entra y sale. es que eso no coge agua, Eh, o sea, yo la veo a veces y le he tendido a desechar para buscar cosas más, como más modernas, Sí, pero sí, es sí. que no hay nada que funcione mejor que eso para No, la... y que se están poniendo de moda otra vez de nuevo. Sí, sí, sí. Lo voy a pensar. Pero ahora, con esto no me hace falta. Lo que pasa es que yo quiero una viserita, también me ayuda cuando hace sol de arriba, me ayuda un poco al sol. Pero Te va a estoy meter buena contento, presión también. estoy contento con mi buff. Javis, tengo que Pues, irme. está Mira, bien. hermano, despedimos esto. Un abrazo, gracias por tu consejo, como siempre. Entonces, lo que nos siguen fielmente, para ti, fiel seguidor de estos dos locos, lo que quiero decir es que en esta semana que viene vamos a hacer, Sí, o en estos próximos días, tenemos dos cosas en mente, ¿verdad, Jordi? Tenemos un, un live para enseñar lo que hemos empacado para este sí, viaje del Canigó, o sí, sea, lo que hemos empacado cada uno. sí. Perdón, dame un segundo que tengo una llamada y estamos en vivo, pero sigue hablando. Yo sigo hablando. Entonces tenemos ese live que lo vamos a hacer unos días antes del Canigó. Y tenemos otro live donde vamos a hablar de un poco las consideraciones que podemos tomar cuando el clima donde vamos a hacer trekking está lluvioso, como va a ser nuestra próxima excursión al Canigó el 10 de junio, que las previsiones dan lluvia por todos lados. Entonces, dos live que vienen muy pronto. Uno para ver lo que tenemos en la mochila y otro para ver las consideraciones o digamos, los consejos para mantener tus cosas secas y tu persona también, vestimenta y mochila y equipo y todo. Esos son los live. Para el que está atento a esto, manténgase atento que vienen por ahí cosas buenas. Bueno, y bueno, ya está, yo ya le he comentado los dos live que tenemos pendiente por aquí. Listo. Pues despedimos el live, nos quedamos tú y yo aquí en línea. Un momentico.